Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Muchas palabras modifican o cambian radicalmente su sentido original con el paso del tiempo. Algunas palabras son de una gran trascendencia que se hace necesario agregarle términos que clarifiquen correctamente la referencia que se hace de la primera palabra, la palabra original. Para ilustrarlo, mencionemos la tan común palabra de cristiano. Cuando esta palabra se empezó a usar por primera vez, su sola mención llevaba a todo el que la escuchaba a su correcto entendimiento. No requería mayor explicación. Y lo mismo era también al hablar de la iglesia cristiana. Actualmente no es así. La sola palabra cristiano o iglesia cristiana no dicen mucho o dicen algo diferente del sentido original. Hoy escuchamos hablar de cristianos romanos, cristianos ortodoxos, cristianos coptos, cristianos reformados, cristianos pentecostales, cristianos carismáticos, etcétera, etcétera. Y definitivamente, los conceptos en cada caso difieren de todos los demás. También, por mucho tiempo hemos estado escuchando el término evangelio y sus derivados. Se habla de los evangelios, en referencia a los 4 del Nuevo Testamento, los evangélicos, las iglesias evangélicas. Hablamos de evangelismo, evangelización. También escuchamos frases como predicar el evangelio, creer en el evangelio, vivir en el evangelio, aplicar el evangelio. No cabe la menor duda de que estas son frases hermosas y correctas. Suenan bien, se escuchan bien, nos sentimos muy bien al pronunciarlas. Pero quienes las escuchan, ¿realmente estarán entendiendo en forma correcta lo que queremos decirles? ¿Lo que realmente significan? La respuesta es que no podemos estar seguros completamente que todos, al escuchar estas frases, estos términos, entienden lo que es el evangelio en su sentido puro y original, fielmente bíblico. Entonces, la respuesta más sencilla a la pregunta ¿qué es el evangelio? Es la que da el significado etimológico del término. Evangelio es buenas noticias. Así simplemente. Esta fue la palabra usada en el mensaje de los ángeles a los pastores, anunciando el nacimiento de Jesucristo. Recordemos sus palabras. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dicho de una forma más precisa, el evangelio es una persona. Esta persona es Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el evangelio. Él es las buenas noticias enviadas por Dios a este mundo quebrantado. Debido, pues, al peligro de las interpretaciones distorsionadas del concepto bíblico del evangelio, para estar seguros de estar comunicándolo correctamente, sería mejor decir predicar a Cristo que predicar el evangelio. Sería mejor decir
creer en Cristo que creer en el Evangelio. Mejor decir vivir en Cristo que vivir en el Evangelio. Y mejor decir aplicar las enseñanzas y principios cristianos en la vida que solo decir aplicar el Evangelio. Y por causa de las diferentes concepciones que hay ahora de este término, el Evangelio, tenemos que precisar con más detalle lo que queremos decir con esa palabra bíblica tan valiosa. La explicación que acabamos de mencionar sería la más sencilla. Jesús es el Evangelio. Él es las buenas noticias para el mundo pecador. Pero ahora, en los siguientes minutos, analicemos dentro del tiempo disponible el término en su concepción bíblica más amplia, más profunda. Debido a la distorsión y pérdida del sentido original de esta tan importante y hermosa palabra, nos vemos en la necesidad de añadir otro término que la acompañe y que haga honor a su concepto original revelado en la Biblia, que lo diferencie y diferencie de todos los falsos evangelios que se predican hoy en día, para evitar ser confundidos, como ya incluso lo estaban siendo los cristianos del primer siglo, como en el caso específico que pasaba con los creyentes de Galacia, y que hace que Pablo les escriba una carta con visible molestia, diciéndoles: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. El enojo de Pablo era que los Gálatas estuvieran dando lugar a un evangelio engañoso, peligrosamente pervertido, dejando de lado el que él mismo les había compartido anteriormente. El término que entonces tenemos que agregar a la palabra evangelio es total, y enunciarlo así: el evangelio total. Este término lo coloca radicalmente en contraparte a los otros evangelios que son parciales y distorsionan el original, disminuyendo o agregando a su contenido. Es total porque incluye a la Trinidad, las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su relación con el hombre. ¿En qué sentido? Es lo que veremos ahora. Lo primero que señalamos es que el evangelio es sacrificio total, suficiente. Y aquí nos centramos en la obra expiatoria de Cristo. Nadie mejor que el apóstol Pablo para decirnos en pocas frases que el sacrificio de Cristo fue total, fue pleno. Al escribir su carta a los filipenses, les dice en forma casi poética, hablando de Cristo, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En estas muy breves palabras, el apóstol describe lo que se conoce como la etapa de la humillación de Cristo. Un proceso radicalmente opuesto al estado eterno que él tenía en los cielos, donde reinaba perfectamente y era glorificado universalmente. Su sacrificio no inicia en la cruz, ni en el juicio y los flagelos previos a su crucifixión. No, sino que su
sufrimiento y sacrificio total inicia desde el momento mismo de su encarnación. El Señor infinito, que no puede ser contenido por ninguna cosa creada en el vasto universo, se reduce voluntariamente a una pequeñísima célula en el vientre de una mujer joven y sencilla. Alguien dijo con toda verdad y elocuencia que la encarnación de Cristo fue más terrible que si un hermosísimo ángel se hubiera convertido en gusano. Y a partir de su encarnación, el sufrimiento y sacrificio de Cristo fue incrementándose más y más. Su perfecta santidad e impecabilidad, sufriendo el diario contacto con la pecaminosidad humana durante todos los años que vivió entre nosotros. Los tormentos previos a la cruz fueron intensificando su dolor hasta llevarlo a la muerte propia de los más terribles criminales en su crucifixión, para llegar finalmente al clímax de su sacrificio, sufriendo el abandono total en el infierno por su propio Padre Celestial. Y el corolario de este total sacrificio fue haber sido descolgado sin vida de la cruz y sepultado en una oscura y fría tumba prestada. Isaías el profeta anunció con toda precisión el sacrificio total de Cristo. De la siguiente descripción que hizo de tal sacrificio, tomamos las reveladoras frases siguientes. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. El Señor Jesucristo no se reservó absolutamente nada para sí. No se protegió en lo mínimo, no se resguardó, no tomó medidas providentes para atenuar su sacrificio. Literalmente, como lo dice Pablo a los filipenses, se despojó de sí mismo totalmente y se entregó por completo a la obra que le trajo a este mundo. Esto es entonces el Evangelio, el sacrificio total, pleno del Señor Jesucristo. En segundo lugar, también señalamos que el Evangelio es satisfacción total, perfecta. Esto en alusión directa al Padre Celestial. Dios es perfectamente justo y su justicia se debe satisfacer totalmente. La respuesta que se da a la pregunta 12 del Catecismo Menor de Westminster dice que cuando Cristo hubo creado al hombre, hizo con él una alianza de vida, bajo condición de perfecta obediencia, vedándole a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Y así lo leemos en el libro del Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios hizo al hombre un ser perfecto.
no un autómata o robot manipulable, por lo que el hombre tenía la capacidad de decidir libremente obedecer o no obedecer la condición de esta alianza. Lamentablemente, haciendo uso de su libertad, decidió desobedecer a Dios, quebrantando así la relación con Él. La consecuencia tuvo que cumplirse. El hombre murió espiritualmente. Desde ese momento quedó separado de Dios. Pablo dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Al morir espiritualmente, el hombre entonces perdió su perfección y también perdió la libertad para decidir. Y al quedar esclavizado del pecado, quedó también incapacitado para pagar con obras su desobediencia. Solo alguien perfecto podría cumplir con la justicia de Dios, que implicaba la obediencia perfecta. Al no haber hombre perfecto ya, Jesucristo tuvo que encarnarse como hombre, tomar así el lugar de este caído en desobediencia y pecado, para que Él, Cristo, con su obediencia perfecta, pagara totalmente el precio de nuestra salvación, muriendo en la cruz del Calvario. Y entonces podemos leer en la carta a los romanos que, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y en el primer versículo de este mismo capítulo 5 de Romanos, dice Pablo que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esto, el Evangelio también es satisfacción total. Dios el Padre quedó totalmente satisfecho con la obra de su amado Hijo. Su justicia fue cumplida totalmente. Pero al seguir indagando sobre el completo concepto bíblico del Evangelio, tenemos que decir que también el Evangelio es salvación total, completa. Y ahora, naturalmente, esta es una referencia directa al hombre separado de Dios por causa de su desobediencia y caída en el pecado. Habiendo Cristo hecho una obra de sacrificio total y quedando la justicia de Dios totalmente satisfecha por esa obra redentora, entonces la salvación de los pecadores redimidos por Cristo es también total, está completa. No hay nada que podamos y tengamos que agregar, nada para abonar a nuestra salvación. Ninguna obra buena que hagamos es necesaria, pues el Señor Jesús pagó completamente nuestra deuda eterna. De hecho, nada bueno puede brotar de nuestro corazón corrompido totalmente por el pecado. Recordemos que Isaías el profeta lo dice claramente al escribir que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en el hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pablo amplía esta descripción detallando el carácter depravado de la naturaleza humana diciendo: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Debido a esta total imposibilidad humana para acercarse a Dios, y menos para pagar algo por el costo de su pecado,
es que solo por el amor de Dios y la obra perfecta de Cristo, Pablo nos da una maravillosa noticia diciendo que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dejando en claro en otra de sus cartas que esta salvación es gratuita para nosotros, al decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando decimos que la salvación es total, también debemos entender total como permanente. Es decir, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, no solo plena, sino también permanentemente. Es una salvación que no se puede perder. Pues si pudiera perderse, como muchos se atreven a decir, entonces el sacrificio de Cristo no sería total ni perfecto. Así que, como no puedo hacer nada para ganar más el favor de Dios y abonar a mi salvación, tampoco nada de lo que haga puede lograr que se pierda, porque una vez que he sido salvo, siempre seré salvo. Juan el apóstol dice, hablando de Cristo, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Pablo asegura que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Jesús mismo nos da esta seguridad cuando en una de sus oraciones le dice al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Esto es el Evangelio, salvación total, completa, perfecta y permanente. Finalmente, terminamos nuestra exposición sobre el concepto bíblico del Evangelio diciendo que el Evangelio es transformación total, integral. Y esta es la parte que corresponde a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, obrando en la vida entera del pecador redimido por Cristo. Pablo ha dicho que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser redimidos por Cristo, el Espíritu Santo inicia en nosotros una nueva vida. Y esta nueva vida no es estática, sino dinámica, implicando un desarrollo progresivo y positivo. A partir de ese momento, comienza la transformación integral de nuestra vida, que produce cambios mejores en nuestra forma de sentir, de pensar, de hablar y de actuar. A esta nueva etapa se le llama santificación, es decir, crecimiento en nuestra fe en Dios y en nuestra fidelidad para con Él, mostrada con todas nuestras acciones, con todas nuestras obras. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Pablo. Esa transformación produce y madura el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que se traduce en estas 9 virtudes: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas 9 virtudes a su vez se subdividen en los 3 grandes grupos de nuestras relaciones interpersonales, con un cambio profundo en nuestro carácter. Primero, en nuestro propio yo interno, con el crecimiento del amor, el gozo y la paz que empiezan a desarrollarse más y más en nuestro corazón como no lo habíamos experimentado anteriormente, en medio de cualquier circunstancia. Después, en la relación con nuestro prójimo, siendo pacientes, amables y bondadosos con ellos, para finalmente honrar nuestra relación con Dios mismo por medio de nuestra fe
en Él y nuestra fidelidad para con Él, imitando la humildad y el dominio propio de su Hijo Jesucristo. Pero el alcance del Evangelio en cuanto a la transformación total es cósmico. Va más allá de la vida personal, pues incluye a la creación entera. Pablo dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Evangelio, por medio de la intervención del Espíritu Santo en la transformación de los pecadores redimidos por Cristo, inicia también la transformación del entorno de estos, llegando a todos los órdenes de la sociedad humana. Transformación total, que efectivamente se alcanzará hasta el final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda y última vez a nuestra tierra. Y entonces se cumplirá la visión del apóstol Juan cuando dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El Evangelio total es transformación total de nuestra vida, obrada por la acción del Espíritu Santo y la transformación del universo entero. Como conclusión, decimos: conocer y vivir el Evangelio total nos debe producir una seguridad perfecta, al saber que el sacrificio del Señor Jesús fue totalmente suficiente y que satisfizo plenamente la justicia del Padre Celestial. Una perfecta seguridad al saber que nuestra salvación ya está completa y que nada de lo que hagamos puede afectarla, ni para aumentarla, ni para disminuirla. También debe producir en nosotros una entrega voluntaria y decidida para ser moldeados y transformados por el Espíritu de Dios cada día más y más, para así ser instrumentos efectivos en la transformación de nuestro entorno y de la creación entera. Conocer este Evangelio nos debe llevar a asegurarnos de estarlo compartiendo fielmente, sin ningún añadido o distorsión, dejando en claro la obra perfecta de nuestro Dios Trino y Uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de los pecadores. Una obra perfecta, total y suficiente. Conocer este Evangelio con sus alcances totales y conocer la total corrupción de nuestra actual sociedad nos debe llevar espontáneamente a una diaria y permanente gratitud total, a una confianza total y plena en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida, a un amor total a Dios y a nuestros semejantes que se muestre con hechos tangibles, a una obediencia total y sin objeciones a sus mandamientos y principios, a un testimonio total de vidas transformadas, no ambivalentes, no cambiantes, no tibias, que prueben claramente haber sido redimidas por Cristo. Cada día que pasa es un día menos para que nuestro Señor regrese por segunda y última vez. Como cristianos, creyentes en Jesucristo, teniendo la seguridad de la obra santificadora del Espíritu Santo, no permitamos
que nuestras debilidades e imperfecciones actuales detengan nuestro servicio a Dios, y menos que nos desvíen de sus propósitos santos, cuando tenemos un maravilloso evangelio que anunciar y que es la única y verdadera respuesta para un mundo cada día y cada vez más extraviado. Cuando hablemos entonces del evangelio, asegurémonos de hablar del evangelio total. Que Dios nos bendiga a todos. Se reveló en contra de nuestra maldad. Habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar. Mas estando de Él separados, Dios su amor nos mostró, en que siendo aún pecadores, por nosotros Cristo murió. Tanto no me avergüenzo del evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el evangelio se ha revelado la justicia de Dios. Cristo Jesús, en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación, siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley, es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó. Gloriamos en la esperanza de vivir para gloria de Dios. Por tanto no me avergüenzo del evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el evangelio se ha revelado la justicia de Dios, que es por fe, para que sea por gracia, que es por fe, para que sea por gracia, es por fe, para que sea por gracia. Esta es la promesa de Dios.
Cristo Jesús.